Ya, hola a todos. Voy a referirme a la presentación PowerPoint que les voy a compartir. Voy a ir explicando cada diapositiva. Va a ser una introducción breve porque estamos frente a un libro que es breve. Y les va a servir entonces para poder ordenarse un poco y preparar su primera clase normal, podemos decir, es decir, discutida del libro de Job. Para que tengan claro, solamente vamos a tener dos clases de Job discutiendo. La primera va a ser esta, que es este video de introducción y que coincide con, ¿no es cierto?, nuestro comentario crítico. Bueno, pasamos entonces a nuestra segunda obra del programa, al libro de Job. El libro de Job es un texto que aparece o está en la Biblia. Si ustedes tienen una Biblia en su casa, lo pueden buscar. Específicamente está en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, para aquellos que no saben, ¿no es cierto? Porque la gran mayoría tiene una tradición cristiana y no judaica, no hebrea. El Antiguo Testamento corresponde a la Tanaj. La Tanaj es el libro sagrado de los hebreos, que son 24 libros o 24 capítulos o apartados. Dentro de ellos está la base, que los primeros 5 son la Torá, que seguramente eso sí lo han escuchado, que es la ley, la base y fundamento del judaísmo. Esa Tanaj se compone de textos ¿no es cierto?, que se han dividido en históricos, que son textos que hablan sobre acontecimientos supuestamente históricos que habían sucedido entre el siglo octavo y el siglo cuarto antes de Cristo aproximadamente. Luego están los textos proféticos, que son parecidos, ¿no es cierto?, un poco a lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, que van del siglo sexto al cuarto antes de Cristo. En ese periodo se habrían producido esos textos proféticos. Y luego están los textos de la sabiduría y poéticos, que son textos más bien filosóficos. Son textos justamente que tratan de ser como una especie de metáfora, de analogía a ciertos mensajes, a ciertos conocimientos eh, filosóficos que estarían asociados a esta creencia y que son del siglo cuarto al primero antes de Cristo, al 250 antes de Cristo aproximadamente, que se habrían generado supuestamente. Y el libro de Job está dentro de estos últimos, es decir, dentro de este apartado sobre textos o libros o capítulos sobre la sabiduría. ¿Mm? La idea entonces es aproximarse o enfrentarse a la Biblia ya no como un texto profético religioso, sino que como un texto literario. O sea, si ustedes abren la Biblia se van a dar cuenta que perfectamente puede ser analizable como un texto literario. De hecho, hay mucho poema adentro, ¿no es cierto? Hay mucho relato, relatos muy bien logrados. Es decir, es un libro muy valorable desde esa perspectiva. ¿M? Bien, entonces la tercera diapositiva habla justamente, profundiza sobre el libro de Job y sobre, ahí dice texto de la sapiencia, es decir, un texto de sabiduría, ¿no? De este grupo de libros que yo les decía, la Tanaj, que tienen que ver con la filosofía, etcétera. Se piensa que fue un autor judío el que lo escribió, pero escribió en griego. El original es en griego, por lo tanto estaría ubicado en una zona, bueno, hay que entender también que el helenismo, es decir, la cultura griega en esta época, fue la cultura más fuerte de la zona. Es decir, hablar en griego es un equivalente a hablar en latín durante el periodo del Imperio Romano, y es un equivalente a hoy día hablar en inglés. Es decir, es la lengua del imperio. Por lo tanto, no es raro que este sujeto, a pesar de ser hebreo, ¿no es cierto?, haya escrito en griego. De hecho, puede ser un griego convertido al judaísmo. Y se utiliza el griego porque es una lengua académica y estamos hablando de textos sapienciales o textos de la sabiduría o textos filosóficos. Es una estrategia también para ser conocido o ser entendido por un número mayor de personas. ¿Mm?
La acción supuestamente ocurre en Uz, se menciona eso, y Uz existe, está entre Idumea y Arabia, en el sur de Israel, en el norte de Arabia, es decir, es un contexto oriental. Y eso inmediatamente nos traslada a nosotros a una manera de enfrentar el mundo muy distinta a la manera occidental, ¿no?, de enfrentar el mundo. El Antiguo Testamento es un libro lleno de expresiones y de símbolos que quizás para nosotros son muy lejanos, porque justamente coincide, ¿no es cierto?, y está muy familiarizado con aspectos de la cultura oriental. No así el Nuevo Testamento, que nos parece mucho más cercano y que tiene, ¿no es cierto?, vinculación directa con la vida de Cristo y por lo tanto con un contexto mucho más cristiano. Perdón, occidental. La cuarta diapositiva, cuando ustedes la vean allí, aparece, ¿no es cierto?, un análisis un poco más de la forma, de la estructura de la obra como un texto literario, y ya abriendo el texto nos damos cuenta que estamos frente eh, a una formalidad o a una estructura compleja. Compleja, ¿por qué? Porque tenemos muchas cosas diferentes metidas en un mismo texto. Algunos me podrán decir, profe, este libro es teatro, porque es diálogo, hay mucho diálogo y efectivamente, ¿no es cierto?, tiene un carácter muy dramático, de drama, me refiero a género dramático, ¿no?, como teatro. Pero al mismo tiempo yo ya les había adelantado que era un texto filosófico donde a lo diálogo de Platón, podríamos decir, ¿no es cierto?, aparecen conceptos y problemas filosóficos, argumentos, ¿no es cierto?, maneras de reflexión, o sea, un tipo de lenguaje que llama a la reflexión, a respaldos, etcétera. Y también, por supuesto, es un texto apreciable desde el punto de vista poético y desde el punto de vista narrativo, porque tiene prosa y verso. Entonces yo los invito primero a que vean la forma, ¿no? Cómo está escrito este libro. ¿No es cierto? Bueno, no me había dado cuenta que eran versos quizás, ¿no? Bueno, sí, tiene versos. Ya yo les digo que sí tiene versos. Por lo tanto, fíjense bien y cómo saltamos de un género y cada género tiene su intención, tiene su, ¿no es cierto?, podríamos decir, función, y saltamos de un género a otro casi sin darnos cuenta, ¿no? Y no nos perturba, pero es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un ritmo, hay un cierto respeto hacia la rima, en el caso del original griego. Entonces hay todo una cosa estética también asociada a un texto que apunta a ser eh, filosófico, explicarte algo que tiene que ver con un misterio divino desde una manera racional, pero también desde una manera bella. Entonces está el doble juego. Les puse allá abajo en la cuarta diapositiva lo de la epopeya humana porque se ha leído mucho el libro de Job como un libro que es prácticamente un libro épico, es decir, estaría muy ligado a lo que ya vimos antes, ¿no?, que es la poesía épica. ¿Por qué? Porque tiene los elementos que componen, ¿no?, que podrían hacerlo calzar con la poesía épica. Job es un héroe que se enfrenta a un obstáculo y que representa ciertas virtudes o ciertos valores que son apreciados o estimados por una comunidad específica. Entonces les puse ahí la definición de lo que era una epopeya humana: acciones trascendentales dignas de memoria para un pueblo, ejecutadas por un héroe que encarna las virtudes de más estima. O sea, podría calzar perfectamente con lo que vivimos en la Odisea, obviamente atendiendo a principios y, ¿no es cierto?, situaciones distintas a la de Odiseo. Pero estaría dentro podríamos meterla dentro de ese mismo formato. Pasamos entonces a la diapositiva 5. En la diapositiva 5 lo que hago es ordenar un poco este esquema estructural
para que les sirva en la lectura y no estén perdidos. Algunos seguramente todavía no entienden bien las partes, se les mezclan, ¿no? Entonces, viendo esta estructura se pueden ordenar. Primero tenemos un prólogo, no es la introducción, ¿no? La introducción del editor, eso es aparte. Ya estoy hablando desde cuando se inicia la obra. Hay un prólogo que está escrito en prosa, una parte donde se habla del contexto de la acción, cómo estaba, cómo vivía Job, cuán feliz era, etcétera, que está escrita en prosa y que corresponde a los capítulos 1 y 2. Los capítulos son, tal como les dije yo en su comentario crítico, en la pregunta, son aquellos numeritos que aparecen encerrados en un cuadrado. Ya esos son los capítulos. Luego, en el capítulo 3 al 31, vemos la lamentación de Job, ¿no es cierto? Son discursos dramáticos en verso. Pasamos de la narrativa, de la prosa, ¿no es cierto?, al verso. Dentro entonces de los capítulos 3 al 31 tenemos primero, o sea, la primera sesión de conversación entre los amigos de Job y Job, ¿no es cierto? Es decir, los discursos de los amigos con la respuesta a cada uno de esos discursos por parte de Job. Luego tenemos una segunda tanda, ¿no es cierto? Una segunda sesión de discursos de los amigos y cada uno tiene la respuesta de Job. Y luego tenemos un tercer round, ¿no es cierto? Una tercera discusión de los amigos con las respectivas respuestas de Job. Luego de eso viene el poema de la sabiduría, ¿no? Entonces, es decir, ahí el autor chantó ese poema de la sabiduría, en verso por supuesto, y pasado de ese poema habría que analizar, bueno, qué función tiene allí ese poema, ¿no? O sea, ¿por qué lo pone ahí? O sea, podríamos pensar también, partir una discusión a partir de eso. Y luego estaría discurso final de Job. Ya el discurso final de Job, donde se une, ¿no es cierto?, a ese discurso final de Job, el discurso en versos de Eliú, que es un cuarto personaje que aparece, o sea, un cuarto amigo o sujeto, qué sé yo, que va del capítulo 32 al 37, los dos discursos de Dios y las respuestas de Job a esos discursos que están en verso, que va del capítulo 38 al 41, y luego un cierre, un epílogo, nuevamente en prosa, igual que el prólogo que era en prosa, ¿no es cierto?, con el capítulo 42, donde se cierra la obra. Entonces, con esa estructura, ustedes pueden moverse un poquito más entendidos y más fácilmente por la obra, y obviamente nuestras reflexiones en clase van a moverse de acuerdo a esta manera de estructurar la obra. La diapositiva 6 inicia el resumen. Es un resumen también para ordenarse. Al ser un texto poético, suele ocurrir que los lectores se pierden con la acción, se pierden con las etapas, ¿no?, de esta obra. Cuando digo acción, de las cosas que pasan, ¿no? Más allá de las cosas que sienten los personajes, lo que pasa. Entonces, en el prólogo, al principio, como les decía, en prosa, nos enteramos de la felicidad de Job. También nos enteramos que Satán está ahí como personaje y que es miembro de la corte divina, es decir, estamos en el Antiguo Testamento, donde Satán supuestamente todavía es un miembro de esa corte divina. Dios le permite a Satán hacer infeliz a Job. Toda esta cosa no la sabe Job, la sabemos nosotros como lectores, ¿no es cierto?, que el narrador nos entrega conocimiento omnisciente de lo que está sucediendo, y ambos, Dios y Satán, apuestan respecto a si Job dejará de creer en Dios después de experimentar el sufrimiento, ¿ya? Entonces, esa es una de las grandes preguntas. ¿Job deja de creer en Dios en algún momento de la obra? ¿Se logra el objetivo de Satán o se logra, ¿no es cierto?, lo que pensaba Dios que iba a ocurrir? Entonces, inmediatamente vendría el lamento de Job. Job se lamenta y desea no haber existido, no haber nacido. Job plantea no comprender por qué padece tal injusticia divina. Y luego vienen los discursos de los tres amigos. Los tres amigos reprochan la actitud de Job. Los amigos asumen que Job ha pecado y por eso éste recibe un castigo divino, ¿no es cierto? Y sin atender
lo que Job les había planteado desde el principio o sin atender los lamentos de Job de una manera empática. Y luego vienen las respuestas, ¿no es cierto?, de Job a sus amigos, acusándolo finalmente de ser desleales, de ser hipócritas con él, de hipócrita en el sentido de que Job siente que sus amigos no están hablando con la verdad, no están, ¿no es cierto?, siendo transparentes con él en cuanto a lo que realmente piensan y están actuando según el temor. ¿Mm? Y luego viene la defensa final de Job, donde él reafirma una vez más su inocencia a pesar de todo, y pide a Dios, ¿no es cierto?, a gritos que por favor le responda. Entonces, como que pareciera que pasa de la lamentación al alegato. Ya aquellos que estudian derecho, ¿no es cierto?, van a entender el concepto de alegato. Es decir, pasa como del lamento, de victimizarse, podríamos decir, de lo que le está pasando, a un alegato bien construido, ¿no?, donde él exige a su contraparte que por favor se presente. Luego se inserta el discurso de Liu, que de repente como que nos sorprende que aparezca allí, ¿no es cierto?, ese discurso. Habría que preguntarse cuál es la función de ese discurso, qué aporta, ¿no?, ese discurso. Yo no lo voy a responder ahora, vayan pensándolo y lo analizamos en clase. Este vuelve a recriminar a Job, no es que diga si Job tiene razón, ¿no es cierto?, vuelve a recriminar a Job, le advierte que tiene que arrepentirse de todo lo que ha dicho. Es como una persona que se jacta de ser sabia, es un personaje bastante extraño y habría que analizar en qué sentido aporta o es innecesario, tal como hablábamos en la Odisea, ¿no es cierto?, si hay ciertos pasajes innecesarios a el desarrollo de la obra. Luego vienen los discursos de Dios, ¿no es cierto? Y los discursos de Dios son bien interesantes porque en vez de ser respuestas son más preguntas. Ahí ustedes las verán. Y luego viene la respuesta de Job a esas preguntas que hizo Dios, ¿no? Y cómo responde Job, es lo que también vamos a analizar y como les pongo ahí yo en esa diapositiva número 10. Finalmente viene el epílogo, todos sabemos cómo concluye esto, ¿no es cierto? Ustedes también lo han leído y se restablece la felicidad de Job. ¿Mm? Yo creo que el texto es tan breve que lo podemos abordar perfectamente en las dos clases que tenemos asignadas para ello. Y tampoco quiero decirles mucho más. Yo creo que todos ustedes saben perfectamente qué es la Biblia, ¿no es cierto? Quizás alguno tiene por ahí algún familiar o algún amigo que pertenezca a la cultura hebraica. eh, pero no quiero decirles tanto más para que afloren no quiero responder preguntas que quiero hacerles después, ¿ya? Solo concluyo quise agregar una última diapositiva, la número 12, donde aparecen algunos significados de nombres, porque acuérdense que lo literario también tiene simbología, ¿no? Y Job significa en griego el perseguido, ya para que lo tengan claro. Dios, no hay una etimología ni en griego ni en latín que explique la palabra Dios, porque tiene una raíz del sánscrito, que supuestamente habría sido la primera lengua, ¿no es cierto? Y que alude a luz, a altura, y eso se puede asociar también a la justicia, al justo, al prudente, al iluminado, qué sé yo. Luego tenemos a Yahvé. La palabra Yahvé es una palabra especial para la cultura hebraica, significa yo soy. Eso quiere decir que alude a que este ser supremo es y está en todas partes, sin condición alguna. No es el que aparece de repente, sino que es el que es, ¿no? Por eso se utiliza así. Siempre es. Y algo interesante es que en el fondo nosotros vemos escrito Yahvé, pero en el fondo la cultura hebraica no pronuncia, no dice la palabra Yahvé, sino que se expresa para aludir a Dios con el concepto de Jehová, ¿ya? Esa es la manera de pronunciar a Dios por parte de los judíos. Son maneras distintas, ¿no es cierto?, de normas distintas, es un respeto en cuanto a no pronunciar
ese otro concepto que significa yo soy, ¿no? Porque ellos no son, solo Dios es. Bueno, yo creo que con esto que les he dicho es muy breve, pero es suficiente para que ustedes se puedan ordenar. Yo ya lancé algunas preguntas, entre medio de mi explicación fui haciendo algunas preguntas, algunas interrogantes. Em, a mí me gustaría cerrar esto con una pregunta que me imagino que ustedes ya se hicieron, y es ¿por qué Job? ¿Por qué se escoge a Job? ¿Por qué no se escoge a un amigo de Job, por ejemplo, para someterlo a esta situación? Bueno, que les vaya súper bien y el día miércoles entonces a nuestra hora normal tenemos nuestra clase por Zoom. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao.